Hola a todos, bienvenidos a su canal Dosis de Psicología, donde el día de hoy tocaremos un tema que es continuación de nuestro previo video donde hablamos de la muerte. Mi nombre es Alejandra Canales y soy psicoterapeuta sistémica. Mi nombre es Yaritza Mateus y yo soy psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico. Qué gusto volver a compartir espacio Igualmente. contigo. Y pues bueno, como les mencioné previamente, el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo, que es esa etapa y este proceso psicológico en el cual se van atravesando por diferentes fases, cada quien los vive de manera individual, para llegar a la aceptación de una pérdida. Esta pérdida pues puede ser desde por una situación, por la juventud, por una pérdida material, pero por supuesto tocaremos el tema, no sé tú qué piensas, Yaritza, pero el más fuerte, que es la pérdida de un ser amado, la pérdida por muerte, ¿verdad? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que cada quien vivimos este proceso de forma individual y se van pasando por distintas fases, pero es el proceso más doloroso. Todas las personas que hemos pasado por una pérdida de un ser amado, sabemos que es como si en ese momento hubiera un antes y un después. Entonces es muy valioso que conozcamos herramientas para atravesar y, ¿por qué no? No solamente las herramientas, sino conocer también aquello por lo que vamos a ir pasando, que va a ser como un mapa que no nos va a quitar el dolor es algo inevitable, pero sí nos va a ir dando el entendimiento y herramientas para saber hacia dónde dirigirnos. No sé qué opinas tú. Pues este video es un poquito una continuación del anterior. Para quienes no lo han visto, los invitamos a que lo vean. Lo tenemos en YouTube, lo tenemos en TikTok, tenemos un par de reels también ahí en Instagram. Sigan nuestras cuentas. Y bueno, es un poquito una continuación porque en el video anterior, aprovechando las fechas, ¿verdad?, en el que tenemos esta festividad o esta costumbre, ¿verdad?, de celebrar el Día de Muertos y de recordar a nuestros fieles difuntos, pues aprovechamos, ¿verdad?, para hablar del tema de la muerte y de todo lo que conlleva a nivel emocional y toda la psicología detrás del tema de la muerte. Esta vez queremos enfocarnos pues en lo que viene después de la muerte, ¿verdad?, como bien decía Ale, que sería el duelo. Entonces vamos a hablar un poco de qué es el duelo, cómo se vive y también un poco las etapas del duelo y los tipos de duelos que hay, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de duelo, entonces yo creo que va a ser muy interesante este recorrido, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, como decía Ale, es que cada quien lo va a vivir de una manera distinta, porque los duelos son un proceso muy personal. Sin embargo, como todo, tenemos, bueno, una base para saber más o menos cuáles son las etapas, ¿verdad? Para saber más o menos cómo lo vamos a atravesar y siempre tomando en cuenta que eso puede alargarse un poquito o que cada etapa puede vivirse de diferente manera, ¿verdad? Y bueno, llegado a este punto, uno de los puntos más importantes es que muchas veces cuando hay una pérdida de un ser amado, pues viene el tema de la negación, ¿verdad? Hay en un principio, después de la noticia, pues hay una etapa muy rapidita de shock, ¿verdad? Que es digamos, la noticia, vaya, pero luego podemos entrar en una etapa de negación, que es un poquito esto de cómo que eso está pasando o no, eso no está pasando. Y recordemos que la negación es un mecanismo de defensa, que en realidad nos está tratando de ayudar a sostenernos ante una noticia pues muy dolorosa. ¿Qué hace la negación? Pues un poquito nos aleja del dolor que sabemos de alguna manera que se puede venir con eso, ¿verdad? El no quererlo ver tal cual, porque la realidad muchas veces es muy dolorosa. Entonces es como una protección. A veces lo vemos como que si fuera algo malo negarlo. No, en realidad es una protección, pero sí también en algún momento hay que salir de ahí para después atravesar las demás etapas de un duelo, que ya las iremos profundizando, ¿verdad, Ale? Pero a grandes rasgos, pues que viene después con la ira, que viene después con un proceso de depresión o de tristeza, de negociación. Y hasta finalmente llegar bien librados si llegamos a la aceptación, pero también hablaremos de qué pasa si no llegamos bien librados o si esto se vuelve algo crónico, ¿verdad? Claro. Sí, bien como dice Yaritza, vamos a ir conociendo
pues las distintas etapas. Y hay una frase que quiero retomar dentro de la psicología sistémica que dice que el mapa no es el territorio. Esto quiere decir que nosotros al conocer estas etapas va a ser como nuestro mapa, pero es cierto que el territorio cambia. Es decir, no va a ser exactamente como lo creíamos en el mapa. Entonces, por esto es que cuando vamos atravesando alguna de estas etapas, habló Yari previamente sobre la negación, después viene una que no necesariamente todos la viven, pero muchos sí, que es la ira o el enojo. Después de negar el que haya ocurrido esta pérdida o esta muerte, viene también una ira que, digo, para los que nos dedicamos a esto, sabemos que detrás de la ira muchas veces se esconde a alguien muy triste. Entonces, muchas personas empiezan a sentir coraje de ver a alguien que ya llegó a ser viejito o viejita y que su ser amado no llegó a esa etapa, o bien que alguien el Día del Padre tiene ahí a su papá y esta persona no, o bien las madres, que dicen que es uno de los duelos más fuertes, el de la pérdida de un hijo, pues cuando ven que otras personas pues tienen a sus hijos, o bien muchas veces estas pérdidas pueden hacer que la persona se pierda tanto en su dolor y en su sufrimiento que hasta descuida a los que están a su alrededor, ¿no? Siendo esto comprensible, pero sí vamos a saber que también podemos tener herramientas para que aunque estemos atravesando el dolor probablemente más fuerte de nuestra vida, podamos paulatinamente ir saliendo y no afectarnos tanto nosotros en la vida personal y a los seres que están a nuestro alrededor. Y fíjate, una forma de verlo que a mí me parece muy interesante es justo esta paradoja de la rabia y la tristeza, porque muchas veces pues creemos que solamente es tristeza cuando puede ser también el enojo con la realidad y al revés. Una persona muy enojada, como decías, puede ocultar una persona muy triste. Entonces, cualquiera de las dos pueden ser ahora sí que señales de que algo está mal, de que no estoy pudiendo pues atravesar esta etapa o esta fase, ¿verdad? De este proceso de pérdida, ¿verdad? Y como bien decías que cada pérdida va a ser muy distinta y se puede vivir a profundidades muy distintas, por eso es que van a escuchar muy frecuentemente que no hay como una regla de un tiempo exacto para vivir los duelos, porque depende de muchos factores, en realidad, qué tipo de pérdida es, o cómo era la relación con esa persona, qué tan fuerte era el vínculo, ¿verdad? Si era o no una relación amorosa, si era un sostén para la persona. O sea, todo eso es lo que en realidad hace que se vuelvan procesos muy personales, aunque podamos compartir estas fases. Y lo importante de aquí es que detectemos cuando nos estamos sintiendo muy mal, pues para pedir ayuda, ¿verdad? Claro. Y dentro de este proceso de duelo, como bien dijo Yari, pues no hay un tiempo exacto, pero sí podríamos decir que dentro del shock, que es el proceso más rápido, pues a lo mejor pueden ser un par de días, ¿no? Que yo he conocido a gente que hasta deja de hablar, ¿no? En esos días porque está en el shock. Después viene la negación, la ira, como bien mencionamos, y después viene esta negociación, ¿no? Como si hago esto, quizá no voy a perder esto, hablando de alguien que no perdió a un ser amado, sino alguien que quizá estamos hablando de otro tipo de pérdida o de duelo, como puede ser de la juventud, como puede ser de un trabajo, como puede ser el cambio de una ciudad, ¿no? Y tratar de hacer esta negociación mental. ¿Qué gano, qué pierdo? ¿Qué gano, qué pierdo, verdad? Pero bueno, todavía esto está dentro de un duelo esperado o normal, que por ahí una vez escuché la frase que me pareció muy sabia. ¿Cuántas son las lágrimas exactas para llorarle a alguien que amamos? Pues no existen, no existen. Pero, y también el saber que cada quien lo va a vivir diferente, ¿no? Ahorita mencionábamos, Yari, que de repente vas a un velorio y encuentras a la persona que es muy expresiva y es totalmente válido y que está deshecho o deshecha en lágrimas, y a lo mejor está a un lado otro familiar que tú lo ves totalmente ecuánime y puedes pensar, pero ¿cómo? ¿Es que a esa persona no le duele? Y pues no es que no le duela, es que está jugando otro rol diferente dentro de la familia y quizás está sosteniendo a precisamente lo que en su momento los demás están pues haciendo muy evidente que es su dolor.
Eso, y también que a veces en un proceso interno se están moviendo cosas diferentes, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, hay personas a las que les tarda en caer ese 20 de que la persona ya no va a estar, ¿no? Y eso es la negación también, ¿no? Un poquito lo que hablábamos de cómo se puede prolongar y cómo es como una protección muchas veces. Estoy aquí, pero no me la creo, no me la creo que esto está pasando. Entonces, sí, eso puede tener como muchas maneras de interpretarse, por eso el apoyo profesional ahí es súper importante, porque no podemos a simple vista saber si la persona está seria porque no le importa, si la persona está seria porque le duele tanto que está en shock, si la persona está seria porque no lo puede creer y le está costando muchísimo entender esa noticia, y a veces se tarda, pero cuando cae el golpe cae muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte es como algo bien importante, que no verlo como algo lineal. Todos Claro. tienen que llorar ante el momento que se enteran. No, no es algo lineal. Entonces ahí entra también la importancia de no tener los prejuicios, como de esperar que todos se comporten de la misma manera, ¿no? Es que no te duele, ¿verdad? O al contrario, también cuando hay mucho desborde, tranquila, a él o a ella no le gustaría, bueno, cada quien lo va viviendo e intentando procesar de una manera diferente, ¿verdad? Híjole, acabas de tocar un punto fantástico porque es cierto, muchas veces las personas o los dolientes hasta se tienen que enfrentar con el juicio de los demás, ¿no? De que porque se cree que alguien no lo expresa tanto o no es alguien que de repente se desborda o se desmaya en el velorio, es que no le dolió, cuando a lo mejor puede ser su dolor igual o más, pero que dice, en este momento alguien tiene que estar fuerte en la familia y alguien tiene que tomar las decisiones y mover los papeles y encargarse de los seguros, etcétera, depende de la muerte, y entonces juega otro rol cuando viene, y ojo con esto, viene un duelo tardío. El duelo tardío es precisamente el de las personas que reprimieron todo ese sufrimiento, toda esa expresión de sus emociones, y posteriormente ya pasaron meses quizás y empiezan a desarrollar los síntomas del duelo, ¿no? Y los demás dicen, pero ¿cómo? Pero si se murió hace 8 meses y esta persona apenas ahorita está llorando o apenas en este momento está que no puede salir de la cama o siente cuadros depresivos y demás, pero es porque probablemente estamos ante un duelo tardío. Es muy importante, como dijo Yari, que esto lo evalúe un profesional. ¿Por qué? Porque es posible salir del dolor, de uno de los dolores más grandes por los que se puede enfrentar un ser humano, siempre y cuando se tenga pues distintas herramientas, y una de ellas pues por supuesto que es el acompañamiento profesional. Y además lo que decías hace ratito, que cada pérdida va a ser distinta, yo pensaba, me quedé pensando ahorita que dijiste el duelo por un hijo, ¿no? Yo creo que también ahí todo esto va a depender de qué tipo de pérdida estemos hablando, porque no es lo mismo perder a una madre, perder a un amigo, una amiga, perder a un tío, una tía, perder a un abuelo, a una abuela, perder a un hijo, ¿verdad? Perder a alguien que quiero mucho, mi otro familiar, o sea, es como que cada vínculo es distinto, y yo creo que eso va a marcar pues una gran diferencia. Yo creo que los duelos que cuestan más trabajo procesar son los duelos de vínculos pues los más cercanos, ¿verdad? Es decir, podemos tener vínculos de muchas formas, a tíos que queremos mucho, primos, primas, yo qué sé, pero sin importar cuál es el parentesco, es la cercanía del vínculo, qué significaba esa persona para mí, ¿verdad? Qué tanto nos entendíamos, qué tanto hablábamos, qué tanto compartíamos, era un sostén para mí o no, porque ahí viene también la paradoja de no por como que no hay una regla de decir porque es mi mamá o porque es mi papá o porque es mi hermano o mi abuela, sino que tiene que ver con el vínculo. Cuando son vínculos muy cercanos, pues son vínculos que van a costar muchísimo trabajo. Si yo crecí con una abuela, con un abuelo, pues va a ser la pérdida más dolorosa del mundo, ¿verdad? Claro. Y también por los sentidos, por las significaciones que van tomando, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando es a un hijo o a un hijo no nacido, ¿verdad? Que eso ya lo vamos a ir profundizando. Pero sí creo que ahí la importancia de entender que cada duelo
es muy diferente y que va a variar según el tipo de vínculo que teníamos con esa persona. Mientras más cercano, pues va a ser más difícil de procesar. Hay personas con las que tenemos una relación como muy pegadita, como muy simbiótica. Vamos a suponer que en este caso es la mamá y de repente la mamá se va. Pues imagínate todo lo que hay que resignificar ante esa pérdida, ¿verdad? El perder al otro y el perder lo que yo era con el otro y mi sostén y mi apoyo y, o sea, claro, es muchísimo lo que hay que procesar en una pérdida de un ser que no solo es mi madre o mi padre, sino que también es alguien que está muy presente, ¿verdad? Claro, y también lo que yo era a los ojos de esa persona, porque por ejemplo en el caso de los adolescentes que se perciben como los de su entorno, entonces en este caso esa persona al perder a alguien que tenía muy buena imagen de él o que lo quería muchísimo, a lo mejor al sentir que ya no tiene vida esa persona, pues se siente como con este vacío, con esta situación de tristeza. Y también existen los duelos por aquello que no sucedió, porque ahorita que tocabas el punto de los vínculos, también los duelos con una persona con quien había una mala relación, son muy fuertes. Dirán que ¿por qué? Es porque muchas veces existía la esperanza de que en un futuro las cosas fueran mejor. Entonces eso existía dentro de la fantasía. ¿Y qué pasa cuando esa persona fallece? Dices, ya no va a haber esta posibilidad, ya no va a haber la posibilidad de arreglar la relación, ya no va a haber un próximo cumpleaños, una próxima Navidad, o ya no va a haber, como dicen por ahí, que agarre la onda a la persona y ya se porte bien. No, ya esto ya se terminó. Por ahí voy a citar una frase que me gusta mucho de Joaquín Sabina, que dice, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y es totalmente cierto. Muchas veces también hay duelos por lo que no ocurrió. Y que dices, pero ¿cómo puedes sentir un duelo por lo que no pasó? ¿Cómo te duele? Pues te duele precisamente porque existió en una parte de la mente y de la fantasía, como las personas que se querían casar, las personas que querían tener hijos, las personas que querían hacer viajes, las personas que quizá querían tener una posición económica elevada, todas estas fantasías, y que cuando tocas la realidad y dicen, no sucedió, entonces es cuando vienen también estos duelos por situaciones que no ocurrieron. Por eso muchas veces algo que es común escucharle es cuando dicen, bueno, yo iba a empezar una relación amorosa, teníamos apenas unas semanas, no se dio y me pegó más que mi relación anterior de 2, 3 años, ¿no? Es algo muy común escuchar, justamente porque ahí lo que se está perdiendo es la posibilidad de que eso fuera, ¿no? Es decir, la ilusión, es el duelo de ese proyecto que no va a ser. Es decir, la ilusión, literalmente, ¿no? Y que esto, pues, nos conecta con el tema, ¿verdad? De que hay diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Además de las fases que ya hablamos, pues también hay diferentes tipos de duelo y obviamente, pues, esto también se va a ir jugando, el tipo de duelo con la fase y cómo se va a vivir cada fase y es como, por eso es tan importante una valoración psicológica cuando la estamos pasando muy mal, ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver. Pero bueno, retomando, hay tipos de duelo y bueno, vamos a ir hablando Ale y yo de cuáles son los más importantes, ¿verdad? Hablaba Ale ya del que es como el, digamos, el principal, que es por fallecimiento, ¿verdad? Una pérdida, tal cual. Y que obviamente va a depender del tipo de vínculo, del tipo de relación, el cómo vamos a hacer el duelo. Pero también ya adelantabas un poquito que hay muchas otras maneras de vivir duelos. Y yo pensaba justamente en el de la ruptura amorosa, ¿verdad? Que ahí se mueven muchísimas emociones porque creo que es de las pérdidas o de los duelos que vamos a decir como de manera metafórica, lo que se muere es la relación, ¿no? Es decir, ya no es, ya lo que era o lo que podía ser, ya no es, ¿verdad? Entonces, dependiendo en qué etapa termine, porque puede terminar, como yo decía hace un ratito, apenas en la etapa donde están ilusionándose y descubres que no va a ser, pero también puede terminar al año, a los 2 años, a los 3 años, y ahí tiene otras implicaciones, pero que al final de cuentas es algo se está muriendo, ¿no? O sea, algo se está terminando. Ahí yo creo que es súper importante porque además con la pareja, pues es donde
ponemos muchísimas cosas emocionalmente hablando, ¿no? Ponemos expectativas, deseos, proyectos, planes de vida, somos ante la persona que más nos vulneramos de cierta manera, ¿no? Yo te amo, eh, yo te cuido, tú me cuidas, entonces de cierta forma, pues es donde menos esperaríamos que algo salga mal. Entonces, ante una decepción o ante una ruptura o ante un acuerdo de que algo ya no está funcionando, pues viene ese término y por lo tanto viene un duelo, ¿verdad? Que se vive de maneras pues peculiares, distintas a las de una pérdida como la que hablábamos hace rato, pero igualmente muy profundas. Hay personas que entran en depresiones muy profundas después de una ruptura amorosa y no se diga cuando ya hay un matrimonio, ¿no? Que también Claro. ahí cada situación tiene implicaciones distintas, pero que ahí, bueno, tú lo podrás explicar mejor, Ale, que es la estructura del sistema del matrimonio, ¿no? Cuando pum, se rompe y eso tiene otras implicaciones, ¿verdad? Otros reajustes, ¿verdad? Para llevar a cabo, ¿verdad? Claro, porque esto va a depender de hasta la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? El ser una persona en función de con quién está, ¿no? Y cuando esta persona de repente tiene una ruptura de una relación, pues cómo se siente muchas veces muy vacío. Y bueno, pues también hay otro tipo de duelos, entre ellos podemos hablar de otro duelo muy común y que he sido testigo de varias personas que pasan por ellos, que es el duelo laboral, que muchas veces, sobre todo personas que llegaron a puestos pues muy exitosos, ocurre que esas personas son en función del puesto que tienen dentro de una empresa o que son muy exitosos económicamente y que con el paso de los años, pues a lo mejor esa empresa decide terminar la relación o cierra o lo que sea. Y cómo esas personas muchas veces atraviesan un dolor como de, ¿y quién soy? ¿Y quién soy si ya no soy el director de tal compañía o la directora de tal lugar? Entonces, ¿quién soy ahora? Y empiezan a atravesar todas estas fases, ¿no? Como de negación. En alguna ocasión me tocó conocer a una persona que sí tenía un grado directivo y que de repente, pues pasó a otra empresa y tenía una oficina más pequeña y que esa persona renunció porque no pudo con esta situación y este shock de cómo de yo estar en tal lugar con tal nombramiento, pues ahora me toca estar en un grado, pues, jerárquicamente inferior, ¿no? Entonces, estos duelos también muchas veces requieren un acompañamiento y una red de apoyo, que ahorita hablaremos sobre las redes de apoyo, porque no hay que minimizarlo. Algunos de los síntomas que se pueden ir viviendo, pues desde luego que son los físicos, podemos ir somatizando. Yo he escuchado personas que cuando están viviendo un duelo también hasta viven pues etapas de regresión, ¿no? Pero lo iremos tocando poco a poco. Ese es uno de los duelos, el duelo laboral. Y que qué importante esto, porque yo creo que ahí le entra mucho justamente que si no estamos acostumbrados a hacer introspección y a conocernos y a ver en qué lugar estamos poniendo cada cosa de nuestra vida, porque nuestra vida se complementa de tantas cosas que muchas veces el volver una cosa a tu vida, pues es lo que te está sosteniendo. O sea, y cuando algo te está sosteniendo y eso se cae, pues vienen depresiones muy profundas. Y ahorita que decías, viene toda esta reestructuración, pero también pensaba gente que no lo tolera al grado de que ya no quiere seguir viviendo, ¿no? Yo creo que ahí vienen también depresiones muy profundas y que uno puede con prejuicios decir, pero ¿cómo? Si nada más era un trabajo. Es que justamente por eso la importancia de tener toda esta información, porque no es el trabajo, es lo que estaba significando para esa persona ese trabajo. Quizás ¿verdad? Su vida, su identidad, su yo soy esto, ¿verdad? No es yo hago esto y si lo tengo o no, o lo cambio, o se transforma, no, es yo soy esto, o no pude con eso, no pude sostener eso, o sea, ahí la parte del narcisismo, ¿no? O como en otras corrientes lo pueden llamar el ego, ¿no? Si yo estoy viendo que hay algo que no estoy pudiendo, tengo que analizar de dónde viene, qué es para poderlo trabajar. Pero definitivamente sí, o sea, creo que uno de los
de los duelos bien importantes que se pueden vivir, pues es pues un cambio laboral. Pensaba, como tú decías, diferentes circunstancias, ¿no? Muchas veces hasta porque cierra. Yo pensé en pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente no estuvo deprimidísima porque cerró su proyecto, ¿cómo se dice? Se interrumpió, ya no pudo seguirse desarrollando? O gente que iba súper bien subiendo y de repente, pum, pandemia y muchos desajustes, ¿verdad? Y más allá de lo que ya de por sí generaba de ansiedades, ¿no? La misma pandemia, pues todavía todas esas pérdidas de todo tipo, pero una de ellas, digo, no fue la principal, pero una de las principales, pues las laborales, ¿no? Claro. El cierre de negocios y todo esto. Y bueno, hablábamos de que, les decíamos, hay muchos tipos de duelo. También acá yo, aprovechando el tema de la pandemia, pues el duelo que se da por una enfermedad, ¿verdad? Que yo creo que ahí poco se habla, Ale, de esto, porque generalmente pues es por enfermedades crónicas o por alguna situación de vida que vaya a cambiar tu estilo de vida, ¿no? Yo pensaba cuando hay una amputación, cuando hay un cambio de estilo de vida, pero también por enfermedades, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico, que es un diagnóstico desfavorable, y yo pensaba el duelo ante esa enfermedad no solo propia, sino también de un ser amado, ¿no? Por ejemplo, cuando nos toca acompañar a un ser amado que se enferma, es un tipo de duelo, ya la persona pues no va a estar como estaba, va a requerir ciertos cuidados, hay cosas que tal vez ya no va a poder hacer, o hay cuidados que se tienen que tomar que antes no se tenían que tomar, hay ciertas limitaciones, ciertos reajustes, y eso, aunque la persona siga aquí y uno pueda ser lo más resiliente posible, implica un duelo, y no solo un duelo de reajuste en el momento, sino un duelo por el simple hecho de pensar que esa persona se puede ir. Claro, la posibilidad. La posibilidad de que esa persona se puede ir, o nosotros mismos, si nos diagnostican algo o nuestra vida cambia por alguna condición física, el duelo, ¿verdad? De ese reajuste de estilo de vida, ¿verdad? Claro. Creo que es muy importante. Sí, muy importante los duelos por salud y, por ejemplo, en condiciones como la diabetes, el hipotiroidismo, muchas situaciones, alguna enfermedad como pues el cáncer, como demás, que van a implicar toda una reestructura por parte de la familia, pues tanto como para ser cuidador, como para la parte económica y como para también el cómo va a cambiar esta persona, ¿no? Y por eso es muy importante, no fácil, pero sí muy importante el aprender a soltar. Cuando hay un duelo que se dice, y lo repetiré siempre, es mucho más fácil en teoría que el vivirlo, sí. Claro, pero sí el aprender a soltar etapas, situaciones, lugares, y por supuesto en su momento, aunque suene muy fuerte, pero hasta personas amadas, ¿no? Aprender a soltar. Hay una película fantástica que les quiero recomendar que se llama Un monstruo viene a verme. De verdad, véanla, es extraordinaria y muy bonita. Y pues precisamente habla de esto de soltar. Hoy escuchaba una frase que me gustó mucho que decía que una taza solo sirve si está vacía. Entonces nosotros de repente tenemos que vaciarnos de aquello que nos duele tanto. Hay distintas herramientas, hay distintas posibilidades como para ir vaciándonos de este dolor que nos implica una pérdida del tipo que sea. Una de ellas, muy mencionada, ya fue la psicoterapia. También hay pues redes de apoyo como redes de grupos de autoayuda en el duelo. También podemos encontrar la meditación, el ejercicio, que yo a todas las personas que conozco les digo que cuando están atravesando por un proceso muy complicado, que si no está el ejercicio dentro de su vida, lo metan porque les va a ayudar pues a ir generando hasta neurotransmisores de bienestar, ¿verdad? Y a ir tratando de alguna manera de ir equilibrando el cuerpo. Lo complejo de esto es que es lo que menos quieres hacer en ese momento, pero yo siempre digo que ahí entra la conciencia y la voluntad, totalmente, no el deseo, porque si nos basamos por no tengo ganas, no tengo ánimo, tú tienes que hacer ese empujoncito que te diga, pues no tengo ganas, no tengo ánimo,
pero me va a hacer mucho bien salir, me va a hacer mucho bien tener un itinerario, irme a un cafecito con una amiga, con un amigo, salir, porque aunque en el momento parezca vano, parezca sin sentido, incluso hasta pueda traer temas de culpas, ¿no? De cómo voy a hacer como si nada, ¿verdad? Pero tenemos que hacer todo lo posible por recuperarnos porque pues eso después puede traer consecuencias fuertes si no lo intentamos. Se pueden hacer duelos crónicos, ¿verdad? Y yo creo que vale la pena. Y ahí pues vienen las redes de apoyo que ya lo hablaremos más adelante, pero antes, Ale, me encantaría también hablar de un par de duelos más que están por ahí, que son muy importantes, como es el de las mascotas, Ale. O Sí, sea, me gustaría que abordáramos eso, porque creo que cada vez más así son parte de nuestra familia. claro. Se hace pues un amor muy fuerte hacia las mascotas, ¿verdad? Sí, afortunadamente cada vez encontramos, y digo afortunadamente porque no siempre fue así, pero ahora las mascotas ya están, hay gente hasta que ya no les llama mascotas, ya les Perrijos. llama, ajá, porque son parte de su familia Ajá. y llegan a ocupar un lugar tan importante en ocasiones, aunque pudiera sonar un poco exagerado, pero no, créanme que no, hay algunos animalitos que pueden llegar a ocupar un lugar tan importante como el de un ser humano en tu familia. Y por lo tanto se genera este apego, aparte de que los animalitos tienen esta condición de que son muy amorosos, de que son incondicionales, de que siempre están ahí, visto ya hasta en Hachiko, ¿no? La Ay, famosísima película sí. basada en una historia real. Entonces, pues cómo no quererlos, es muy difícil. ¿Cuántas veces no hemos encontrado a gente que dice, yo no quiero perros en mi casa y que al rato son las personas que traen al perro por todas partes? Sí. Entonces, estas pérdidas llegan a ser sumamente significativas y se vive un duelo en el cual hasta dicen, ya no quiero volver a tener un perro nunca porque me dolió muchísimo y porque por proceso natural, pues ellos viven menos que nosotros. La esperanza de vida de un perrito puede ser 12 a 14 años, dependiendo del tamaño y de otras muchas circunstancias, pero que el duelo va a ser pues inevitable, ¿no? Porque te va a tocar verlo envejecer, verlo ser cada vez más débil, hasta que definitivamente ya te toque pues que ya no tenga vida. Y que creo que al igual que cualquier duelo, va a depender de la circunstancia. Si es por enfermedad, si es por un accidente, si es por vejez, ¿verdad? Y sí, yo creo que es eso, cada vez más los integramos como parte de nuestra vida, nuestra familia y se vuelven un integrante más. Y de hecho hay gente que hasta dice, me dolió más. ¿Mi perro? Sí, o sea, Sí. como broma en serio, ¿no? Porque en serio se vuelven un gran sostén emocional. De hecho, ya existe este término de apoyo emocional, ¿no? Compañero, no sé cómo le llaman exactamente, pero de apoyo emocional, que muchas veces es para personas que tienen como ciertas condiciones de salud, pero muchas otras veces son de verdad un soporte emocional, son compañeros. Que tienen ansiedad. Me ha tocado dar muchas También. cartas. Saludos a los que les he dado cartas para que viajen con sus mascotitas de apoyo emocional. Sí, que ya hay hasta permisos para viajar, ¿verdad? Con Sí, ellos, claro. porque se ha reconocido la importancia de estos compañeritos de vida, ¿verdad? Y pues no se diga el vínculo que hacemos nosotros con ellos, que es muy fuerte. O sea, yo sí creo que ellos también, y en un sentido, son como niños, ¿no? O sea, a lo mejor por eso luego está este debate de qué tanto entienden y aman. Yo, no, sí, pero son como niños, o sea, como un niño que tiene necesidades, que es vulnerable, Que entonces, siente, que siente, que que te ama. acompaña, que ama. Pero sí creo que el golpe fuerte, fuerte, fuerte al perder a estos seres tan hermosos, pues es para uno el que se queda, ¿no? Para el que se queda porque son un soporte y nosotros los seres humanos tenemos mucha necesidad de apoyo, de compañía, de acompañamiento y bueno, han jugado ese papel tan importante en nuestras vidas, ¿verdad? Claro, así es. Y bueno, también dentro de estos duelos muy fuertes se está viviendo uno dentro del país y que me parece un duelo de los más difíciles, que es el duelo también por las desapariciones. Los duelos cuando solamente está
el no saber de esa persona, de repente ya no está, de repente desapareció, pero entonces no se dio pues lo voy a llamar de esa manera porque sí es así, este ritual, ¿no? Del cuerpo, de la velación, de las misas, del triduo, del entierro o de la cremación, que al final de cuentas, aunque son muy dolorosos, ayudan a dar un pequeño cierre y llegar a estas etapas de duelo. Pero cuando estamos hablando de que hay hasta ahora en nuestra ciudad, que es Guadalajara, pues una glorieta que se llama Glorieta de los Desaparecidos, digo, no oficialmente, pero extraoficialmente así se le llama, pues qué fuerte es, porque no se puede, no sabes si ya entrar a qué etapa de duelo, ¿no? O si se quedan en la de shock, cuánto tiempo. Y como algo suspendido, ¿no? Como algo suspendido, exactamente, y por lo tanto, también en este caso, aunque sea un duelo que no se puede cerrar, porque no sabes ni en qué proceso estás, no sabes si la persona sigue o no viva, o dónde está, también, y yo creo que más que nunca, de verdad me atrevo a decir que más que nunca se requiere de un acompañamiento profesional. De hecho, hay un doctor llamado Jorge Bucay, que él es argentino, y que mencionaba, me tocó escucharlo en vivo, y que él mencionaba que se vino a vivir a México, a Durango, precisamente porque él se dio cuenta que a raíz de tanta desaparición se requería un gran apoyo psicológico y una intervención, porque cómo procesar algo que ni siquiera sabes en qué etapa estás. O sea, ¿cómo, hasta qué momento es el momento para decir ya no va a estar si no lo estás viendo? Exacto. Yo creo que la culpa de hacer un cierre sin tener la confirmación de que efectivamente esa persona ya falleció porque no estás viendo un cuerpo, no te están dando una respuesta, no sabes a dónde ir, dónde estas búsquedas interminables, porque ¿cómo cierro si no tengo la prueba de que eso? Entonces la culpa de decir ya, qué fuerte, o sea, es algo que como que no se termina de concluir. Sí, por ¿verdad? Eso tantos padres buscadores de años y que llevan años y que de repente los que afortunadamente no hemos pasado por eso decimos, pues bueno, pero ya van a ir a recoger probablemente restos, pero para ellos no son restos, para ellos es la certeza y también, y la certeza pues en este momento va a dar algo de tranquilidad dentro del dolor. Claro, ¿sí? Porque si no es doble pesado, porque es el duelo, pero además, si no puedo siquiera cerrar, saber que estoy viviendo un duelo, ¿verdad? Es algo muy, muy delicado. Claro. Entonces, pues bueno, esto es muy importante dentro de los duelos y bueno, pues me gustaría, Yaritza, que dieras este paso al siguiente duelo que estamos. Sí, hay otro duelo muy, muy importante, que es el duelo, yo lo mencioné hace un ratito por los seres que no nacieron, ¿no? Sea por una interrupción, por una decisión, o sea por una pérdida natural. Y que también se va a ligar a otro tipo de duelo, los voy a juntar un poquito, que es el de la decisión de no ser madre, ¿no? Porque yo creo que se trabajan de maneras distintas, pero que de alguna manera van relacionados, ¿no? Yo creo que esos duelos son duelos que llevan un proceso muy, muy particular, porque incluye pues lo mismo, ¿no? Fases que son muy complejas, pero que además se mueve mucho ahí en el de la parte del aborto, muchas culpas y sobre todo cuando es una decisión, pues es todo lo que se vive por lo decidido, ¿verdad? El duelo de lo que pudo haber sido, si me pude haber equivocado o no, cómo pudo haber sido mi vida. Cuando es algo espontáneo, pues el duelo por lo que imaginé que iba a ser, por lo que sí quería que fuera, por qué hice mal, ¿verdad? Todo esto que se tiene que pues ir trabajando y resignificando. Pero también, por el otro lado, cuando hay una decisión que ahora es también un tema muy, muy presente, del decidir no ser madre, porque al final de cuentas es el perder esa posibilidad, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, y aun cuando sea una decisión y que tienes el porqué y lo que ganas y lo que pierdes y haces toda una valoración de eso, al final de cuentas también está la parte de
sí, pero pierdo ya esa opción. Es decir, tengo que asimilar expectativas de la familia, de la sociedad, expectativas propias, expectativas ahora sí que mi identidad como mujer, entre el ser o no ser madre, se esperaría que lo fuera o no, debería de desearlo o no, está bien o no, son mis miedos, es válido o no es válido, o sea, hay un montón de trabajo interno y profundo, pero sobre todo yo creo que algo que también se vive en los otros duelos, pero algo bien importante es el resignificar mi vida al momento de no ser madre, ¿verdad? Así como también cuando se es madre es un duelo por la vida que teníamos antes de ser madre, pero en esta ocasión es por la aceptación de que no voy a ser madre, ¿verdad? Y por todo lo que conlleva pues esa decisión tan compleja que no nomás es propia, sino que además pues está permeado de todo lo social, de la familia, de la pareja, de los hubieras, ¿verdad? Y de la fortaleza también para sostener una decisión en caso de que haya sido una decisión, ¿verdad? Claro, así es. Y también por los no embarazos, ¿no? En el caso de las mujeres que sí desean la maternidad, pero que de repente por distintas situaciones se les niega la posibilidad de la maternidad, a pesar de que ya lo hayan intentado en múltiples ocasiones, hasta con in vitro y demás. Sí. Entonces, ¿qué ocurre también? ¿Cómo resignificar tu vida después de que quizás para ellas estaba esto pues súper presente desde que eran chiquitas, ¿no? Y de que la sociedad de alguna manera también lo está constantemente preguntando, ¿no? Y pues por eso quisiéramos pasar también al siguiente tema, que también es muy importante dentro del duelo, y es la toma de decisiones cuando estás en un duelo. Ay, sí. Y sobre todo, de verdad, créanme, duelo hasta por matrimonio, que es cuando están en el proceso de divorcio. Yo voy a decir una que me parece sumamente relevante, que es no tomen decisiones importantes al momento de que están en un duelo. Porque muchas veces dicen, no sé, la casa donde vivía con tal persona que amaba y ya no vivo con esa persona. Y es una casa preciosa y la rematan a veces porque ya no quieren vivir en esa casa y ya pasan los años y dicen, ¿qué hice? Ajá. ¿Qué hice? Tomé una decisión sumamente importante porque estaba ante este dolor que no es que no supiera, porque no es algo tan trivial como no saber, sino no tuve las herramientas o el acompañamiento adecuado como para saber gestionar ese dolor tan grande, ¿no? Entonces, muchas veces se toman esas decisiones. Y que quedan depositados esos afectos en las cosas materiales, y muchas veces si no nos damos cuenta de eso, pues lo depositamos y entonces quítame eso, pero no es eso, es lo que no estás pudiendo procesar internamente, que yo creo que ahí justo viene el que por eso es tan importantes estos temas, son tan importantes esos temas porque viene el entender que el duelo es todo un proceso y que estamos muy vulnerables cuando se da cualquier tipo de duelo, y que como pues ya lo hemos hablado, hay muchos tipos de duelo y unos que se visibilizan poco. Yo pensaba el del duelo por nido vacío también, Ale. Claro. Por cambios, por mudanzas, por las personas que se pensionan, o sea, creo que hay muchos tipos de duelo. Entonces, de repente lo minimizamos, lo subestimamos, y no, yo creo que es bien importante detectar si lo estamos viviendo en algún momento, y como decía Sale, pues en esos momentos buscar ayuda, no tomar decisiones importantes en esos momentos, y sobre todo buscar apoyo y acompañamiento. Yo aquí hablaría de la importancia de la red de apoyo, que igual ahorita me ayudas a profundizarlo un poquito, pero quisiera antes de eso mencionar el tema del autocuidado. Si yo sé que algo está mal en mí, es bien importante tener la iniciativa de buscar ayuda y de atenderme. Hablábamos ya hace rato de algo integral, ¿no? De tener actividades, del ejercicio, decías, pues de no dejar mis actividades del día a día, de hacer actividades recreativas. Aquí agregaría ir a terapia si lo necesito, pero mucho esta parte del autocuidado, porque cuando no tenemos ese empujoncito de afuera, yo creo que nos toca, así como yo lo pondría así como cuando estamos niños y el adulto es el que te lleva al doctor. Ah, bueno, ahora tú
te llevas, ¿verdad? Pues a atenderte porque pues nosotros nos toca cuidarnos como adultos, ¿verdad? Somos nuestro sostén. Sin embargo, además del autocuidado y de ese sostén interno, pues buscar las redes de apoyo, ¿verdad? Exactamente, buscar las redes de apoyo y como bien dijo Yari anteriormente, no existe el deseo, mientras estás en un proceso de duelo, no existe el deseo de cuidarte. No. Claro que no existe, a veces de que, pues, ¿para qué voy a terapia si no va a funcionar? Porque les voy a decir algo, el ir a terapia no significa que se te va a quitar el dolor. No. Significa que vas a ir pasando ese proceso doloroso acompañado. Tanto quien lo está viviendo como también quisiera tocar el punto de los que viven con el doliente, porque el doliente evidentemente va a cambiar. El doliente cuando está pasando en ese proceso no es la misma persona. He sabido de casos donde hay gente que se divorcia. Hay gente que se divorcia porque en el proceso de duelo, que puede durar desde meses, de duelo esperado o duelo natural, por así llamarlo, puede durar desde meses hasta un año el tener los efectos más fuertes, ¿no? Y muchas veces los esposos o los acompañantes dicen es que ya me lo cambiaron o me la cambiaron, ya no es igual que como era, y se puede tomar decisiones hasta de separación. Entonces recordemos que el proceso de duelo es algo en lo ideal transitorio, cuando no es patológico, y que si se toman los acompañamientos adecuados, como también es la ayuda psiquiátrica que no hemos mencionado, sí. Pero también a la par de llevar, no sé, este red de grupo de apoyo en el duelo, de la psicoterapia, del ejercicio, también se puede buscar ayuda con un psiquiatra profesional, un psiquiatra que sepa cómo ayudar en lo biológico, porque también se empiezan a desarrollar pues síntomas físicos y que van totalmente vinculados con lo que es el duelo. Sí, definitivamente las emociones se hacen cuerpo, ¿verdad? O sea, cuando hay algo muy profundo, también puede después haber un desajuste a nivel químico, y ahí entra también la atención de un profesional, ¿no? Todo esto se tiene que hacer una valoración, ¿verdad? No importa que llegues primero con un psiquiatra o llegues primero con un psicólogo, pero que se haga una valoración de qué es lo que estás requiriendo en ese momento, porque, bueno, pues sí es bien importante la atención y la atención integral, ¿verdad? Claro, y la atención integral que significa exactamente como que por todos los flancos, ¿no? Llegar y el psiquiatra, el psicólogo, la meditación, el ejercicio, los el amigos, comer saludable, por supuesto, los amigos, el trabajar, pues también esta culpa de decir, pero ¿cómo me estoy divirtiendo si esta persona ya no está? ¿Cómo puedo estar bien? ¿Cómo puedo estar bien? O sea, como que se vive como algo egoísta. Y fíjate, ahí diste con un punto bien importante, Ale, porque justamente esto que decía en el video anterior, que de repente dejamos de verlo como algo natural. Natural, aunque parezca injusto, pero es porque un accidente, o porque se enfermó, o porque la edad, o porque pasa, es parte de la vida. Entonces, como que nos cuesta muchísimo comprenderlo de esa manera. Entonces, es un poquito como que si siento que eso no debió haber pasado, ¿cómo lo suelto? ¿Cómo lo acepto? No debió haber sido así. Exactamente. Esto aunado a otras dificultades, como por ejemplo algo muy común es caer en un estado melancólico, donde me atoro en un proceso del duelo en el que no logro llegar a aceptarlo, no acepto mi vida sin esa persona o de esta manera, o por qué la vida tiene que ser así. Me puedo atorar ahí, que es cuando se vuelve más patológico o crónico, y esas son las cosas donde, bueno, la ayuda profesional es indispensable, ¿verdad? Claro, sí, porque entendiendo que, bueno, hay duelos, como lo mencionábamos, más dolorosos que otros, por ejemplo, el de una madre o de un padre cuando pierden un hijo, qué fuerte es, ¿no? Pero ahí la relevancia de ayuda integral, ¿no? Y de buscar el autocuidado. El autocuidado es algo indispensable y sé que es el momento en que menos se desea, ¿no? Pero se requiere para evitar estas situaciones. Que lo que podría ser normal dentro de un duelo
y lo que ya podría entrar en un duelo patológico o en esta melancolía que mencionas. Podríamos hablar un poco, Yari, de lo que ya no sería normal dentro de un duelo. Yo podría tocar el tema como pensar en el suicidio no sería algo normal, no sería algo dentro de un duelo. Entonces, si alguien ya está dejando de ser funcional o ya está pensando en el suicidio, que por supuesto que ustedes lo van a saber, en ese momento sí o sí se necesita. Es una alerta. Es una alerta. O sea, para que tú digas, me está pasando esto por la cabeza, esto ya no está bien, necesito ayuda. Porque muchas veces subestimamos y creemos, es porque estoy triste. Yo creo que esa es una de las alertas, no poderme levantar de la cama pudiera ser otro indicador de me está costando, se me está haciendo muy pesado, pudiera ser otro indicador de creo que estoy en un momento en el que necesito ayuda, nada me motiva, la vida perdió sentido, y que en algunos puntos, por la tristeza que se vive en el duelo, en algunos puntos es normal estar triste o ansioso, pero ya estamos hablando de extremos donde no me puedo levantar, donde ya nada tiene sentido, donde ya pasó un año y yo sigo sin aceptarlo, donde siento mucha culpa, es decir, como foquitos de alertas, ¿no? Que nos van diciendo, oye, esto ya se siente muy pesado y creo que necesito ayuda. Yo creo que ahí es mucho el hacerle caso a lo que estamos viviendo, o sea, escucharnos, porque es como cuando te duele la cabeza o te duele una pierna o yo que se te duele el estómago, pues si no le haces caso a tu cuerpo, pues no lo vas a atender y al rato traes una úlcera, ¿verdad? Claro. Entonces es algo muy similar. No me puedo levantar de la cama, pues necesito pedir ayuda. Claro, o en los niños, que los niños por supuesto que también viven sus procesos de duelo, al igual que un adulto, por el divorcio de sus papás, o por la muerte de un ser querido o de su mascota. Ellos también, una de las señales de alerta podría ser que empiecen a tener lo que le llamamos enuresis, que es cuando se empiezan a hacer del baño, se empiezan a hacer pipí en la cama o cuando están dormidos. Esa podría también ser una señal de alerta y que ellos también, pues para eso existen magníficos paidopsiquiatras y también psicólogos infantiles que por medio de cuando es un psicólogo infantil de repente y que hace clic con el niño hasta está diciendo, ya es día de mi terapia, quiero ir, porque juegan con ellos y les hacen pasar un buen rato. Incluso pensaba, Ale, algo que también puede ser un indicador, son las ansiedades, los ataques de pánico, porque la depresión y la ansiedad son primas hermanas. Entonces muchas veces tengo un ataque de pánico y no sé por qué, viene, claro que está conectado a una hipervigilancia por un miedo a ponerme mal y tal, pero ¿de dónde viene eso? Muchas veces viene de estados depresivos, que vienen de que acabo de vivir algo muy difícil, entonces tengo miedo, al mismo tiempo estoy triste y al mismo tiempo pues se viene toda la ansiedad. Es decir, ahí hay una alerta. Si en el camino el terapeuta, el profesional valora que va por un lado, por otro, ya eso ya lo ves en la terapia, pero puede ser un indicador que los niveles de ansiedad suban mucho, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, pues nada, yo creo que aquí lo más importante y que yo creo que con esto estaría bueno para un cierre es, número uno, la parte de conocer sobre el tema, que por eso estamos haciendo estos videos, ¿no? La información, porque luego no sabemos por dónde empiezo, cómo sé, cómo diferencio, a quién le pregunto, a dónde voy, cuál es una señal de alerta, cuál es un indicador de que ya necesito ayuda, a quién busco, bueno, por eso son estos videos, para que ustedes tengan referentes, tengan guía, tengan un poco de conocimiento sobre el tema. Por un lado, que puedan pues conocer que hay fases, por otro lado, que hay muchos tipos de duelo, y por otro lado, pues dónde pedir y cómo pedir ayuda y cuándo pedir ayuda, ¿verdad? Exactamente. Y también las recomendaciones de no dejarse llevar por algo que es transitorio. De ahí, pues recuerden, haciendo un pequeño repaso antes del cierre, no tomen decisiones importantes, que cambien su vida, no adopten en ese momento un niño por el dolor de haber perdido otro, porque eso, pues imagínense ya lo relevante que es. No se divorcien, no vendan la casa, no renuncien, y por supuesto que si tienen pensamientos suicidas, pues por supuesto que busquen ayuda inmediata, ¿verdad?
Pues muchas gracias por escucharnos, como siempre encantadas, y nosotros, bueno, que somos unas apasionadas por estos temas, encantadas de compartirles nuestros conocimientos. Y bueno, pues recuerden que aquí hablamos de psicología en confianza y pues están nuestras redes sociales, síganos, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, pues siéntanse en confianza de dejarnos ahí en los comentarios. Gracias, Yari. Muchas gracias. Hasta luego.